Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, les damos la bienvenida a esta nueva entrega. El día de hoy tenemos un ponente muy especial. Él es César Arboleda y nos va a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Quiero que seas tú quien se presente, César. Entonces, en este momento te cedo el micrófono. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Primero que todo, muy buenas tardes para quienes me ven a través de la pantalla. Es un honor para mí poder tener este espacio para poder brindarles una información que muy seguramente nos va a ser de utilidad en algún momento de nuestras vidas. Pues antes que nada, mucho gusto. Mi nombre es César Arboleda. Soy psicólogo en formación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Hace un par de días terminé un curso intensivo en prevención del suicidio y primeros auxilios psicológicos con la Corporación Proyecto Futuro y la Red Nacional de Suicidología. Entonces, espero que esta información sea del total provecho de todos ustedes y sin más preámbulos, pues yo creo que iniciar. Me gustaría que la presentación fuera un poco interactiva, un poco dinámica, que no sea pues tan pedagógica. Entonces, podemos ir interactuando a lo largo de la presentación, pueden ir poniendo sus preguntas. Yo les voy a estar haciendo preguntas de igual manera, pues para que vayamos haciendo esa retroalimentación. Bien, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, pues esta primera diapositiva contiene mis datos personales por si de pronto en algún momento desean contactarme, mi email y mi número telefónico. Bien, antes que nada es necesario y es menester definir qué son los primeros auxilios psicológicos. Bien, los primeros auxilios psicológicos son toda intervención que llevamos a cabo en el momento de crisis. Yo quisiera, si alguien podría activar su micrófono y decirme cuál es el tiempo en el que podríamos llegar a hacer unos primeros auxilios psicológicos. No importa que se equivoquen, cualquier respuesta es válida. Las primeras 24 horas. ¿Cuánto? No sé, las primeras 24 horas después de haber ocurrido algo grave para el paciente. Es un muy buen número. De hecho, son 72 horas posteriores al suceso traumático o al incidente que haya provocado esa crisis. ¿Y cuál es la función de estos primeros auxilios psicológicos? Es facilitar unas condiciones mínimas de calidad de vida a la persona que ha sufrido la crisis y restaurar ese equilibrio emocional y mental que tenía la persona antes de ese incidente. Perdóname, Benveniste, César. Perdón, César, una pregunta. Como ¿sí? nos dijiste que podíamos preguntar, Tranquilo. cuando se habla de entonces de esos primeros auxilios, ¿es hasta 72 horas que se puede hacer esa intervención como máximo? Eso quiere decir que todo el tiempo anterior está dentro de lo usual y posteriormente ya no se da el mismo efecto. O explícanos un poco más esa parte, por favor. Alejandro, esa es una excelente pregunta. Y bien, te respondo. Lo que pasa es que dentro de las primeras 72 horas es cuando se presentan esos primeros síntomas eh, emocionales de las personas. Ya después de esas 72 horas, corremos el riesgo de que esa crisis, ese suceso inicial, se convierta en un trauma. Y si luego de 1 a 6 semanas no hacemos una intervención con un especialista del área, corremos el riesgo de que ese trauma se convierta en un trastorno. ¿Qué trastornos pueden ocurrir después de una crisis?
un trastorno de estrés agudo, un estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión y un sinnúmero de trastornos que pueden ocurrir si no intervenimos durante ese lapso de 72 horas y posteriormente ya no estamos hablando de primeros auxilios psicológicos, sino de una psicoterapia que ya más adelante les voy a explicar la diferencia entre ambas, pero sí, 72 horas es el plazo máximo para que podamos llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos. Ya posterior a esto ya tenemos que remitir bien sea a un psicólogo o a un psiquiatra. No sé si respondo tu pregunta. Genial, sí, muchísimas gracias. Bien, como les venía contando, Benveniste define la crisis como el evento traumático que desborda excesivamente la capacidad que tiene una persona para hacerle frente o afrontar esa situación traumática. Entonces, todo aquello que exceda nuestra capacidad personal se va a convertir en una crisis emocional, la cual necesita sí o sí una atención en crisis o una atención psicológica posterior a las 72 horas, como ya lo mencionábamos con antelación. Bien, estos son los objetivos que tiene la atención, los primeros auxilios psicológicos, ustedes los pueden leer ahí en pantalla. Sin embargo, hay un objetivo general que es el básico y es garantizar que las condiciones de vida anteriores a la crisis se puedan restablecer y en el mejor de los casos optimizar y usar esa crisis como trampolín o como fuente de superación. ¿Cuándo una crisis se convierte en una oportunidad de crecimiento? Que alguien me diga, por favor. Me parece que esto de la pandemia puede ser una de esas posibilidades. Muy buen aporte. Si quieres, manténlo ahí y lo retomamos más adelante, que es un muy buen ejemplo para retomar. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto una crisis puede ayudarnos a nosotros a usarla como medio de superación? Cuando en conjunto con el terapeuta, con el psicólogo, el paciente es capaz de identificar qué le causó esa crisis. Excelente, muy bien. Eso es lo fundamental. La crisis nos ayuda como medio de superación, como trampolín, en el momento en el que la aceptamos y la utilizamos como impulso, cuando la persona entiende que eso que está pasando no es culpa de sí mismo, cuando utilizamos eso para restablecer dos autos muy importantes que en teoría hay muchos autos, está la autoeficacia, el autoconcepto, el autoestima, pero los más importantes son la autoeficacia y la autoestima. Si no tenemos una muy buena autoeficacia, cualquier cosa que hagamos, vamos a ponerle 1000 peros, no lo vamos a hacer con el mayor de los ánimos y capaz que siempre vamos a mirar toda acción que nosotros ejecutemos como algo malo. Y si consideramos que todo lo que nos pasó es culpa de los demás y nos centramos en eso y nos revictimizamos, es cuando no podemos avanzar. Pero cuando decidimos que esa crisis no es tan fuerte, no es más fuerte que nosotros y que tenemos las capacidades y los recursos personales para poder sortear esas dificultades y poder avanzar, es cuando eso genera un potenciador interno que nos ayuda a la consecución de las metas y los objetivos que nos trazamos, que es lo que vamos a mirar más adelante. Pero sí, inicialmente es lo que dice la señora Claudia, que es el tema de la aceptación. Otro de los objetivos más importantes que tiene la intervención y la atención en crisis es
establecer o restablecer el funcionamiento de el CASIC. El CASIC hace referencia al conjunto de aquellos elementos cognitivos, afectivos, somáticos. Cuando se habla de somáticos, estamos hablando, ¿alguien sabe el término de somatización? Bien, la somatización es cuando nosotros utilizamos las dificultades como medio para no avanzar. Como por ejemplo, ay no, es que está lloviendo muy duro, yo creo que hoy va a ser el peor día de la semana. O, ay no, es que no encuentro las llaves, yo creo que hoy, no, ya perdí el día. Son todas aquellas verbalizaciones que utilizamos como fuente de bloqueo para poder sortear las dificultades del día, y si no podemos sortear esas dificultades, imposible que podamos continuar en cosas inclusive más grandes. Interpersonal, pues es toda acción que se hace con el otro. Es muy normal que cuando una persona esté en un estado de crisis, se bloquee totalmente al contacto intrapersonal y a sostener y entablar relaciones con las demás personas. Y es menester trabajar en este punto muy importante, pues porque obviamente desde la psicología, desde la sociología y desde cualquier ciencia social, nos han identificado como seres gregarios. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí vamos a necesitar del resto. ¿Y qué calidad de vida tiene una persona que no es capaz de socializar con las demás personas o inclusive con con su círculo social más próximo, que es su familia? No hay un buen desarrollo psicológico en esa persona, por lo tanto es necesario intervenir. Los primeros auxilios tienen 3 principios clínicos muy importantes. El primero de ellos es la oportunidad. La oportunidad, ¿a qué hace referencia? Como le mencionaba yo anteriormente a Alejandro, el punto inicial son 72 horas, pero para poder intervenir de manera más efectiva y que esto no se nos vaya a convertir ni en un trauma ni posteriormente en un trastorno, tenemos un tiempo de 1 a 6 semanas. En este tiempo, dependiendo de la crisis, la persona debe tener un acompañamiento. Puede ser de nosotros, puede ser de un familiar o puede ser de un profesional de la salud. Eso ya es dependiendo de nuestra disposición, que no nos vayamos nosotros a involucrar emocional ni sentimentalmente con la persona a la cual le estamos ofreciendo esa intervención. Ya más adelante les voy a explicar el por qué. Entonces, durante la oportunidad hace referencia a ese mínimo humanitario en función de las ayudas que necesita esa persona dentro de 1 a 6 semanas para que no vayamos a sufrir consecuencias más adelante. Ejemplo, una persona es víctima de un abuso sexual. Es necesario que nosotros, al momento de intervenir, conozcamos cuáles son esas rutas de atención a una persona en caso de violación. En ese caso, nosotros no vamos a estar haciendo el acompañamiento a lo largo de esa semana a las próximas 6 semanas en función de ese caso en específico. Ya lo harán los entes encargados de la atención en ese sentido. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos para la atención a crisis, en crisis, que es lo que vamos a mirar más adelante. Bien, otro de los aspectos importantes que tiene la atención en crisis o los primeros auxilios psicológicos es el establecimiento de metas. ¿Por qué nosotros debemos colaborar en ese sentido? Resulta que, según Benvenítez, la persona en un estado de crisis es incapaz de pensar y
poder proyectarse en un futuro inmediato y mucho menos en un futuro a largo plazo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es ayudar al establecimiento de pequeñas metas para que la persona pueda ejecutar y avanzar en ese proceso. Por ejemplo, si la crisis sucede porque la persona perdió el trabajo, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos sentamos con la persona, le decimos, usted conoce cómo se hace una hoja de vida, sabe sabe cuál es el adecuado proceso de selección para poder ingresar a una empresa, usted qué sabe hacer. No, por ejemplo, no, yo sé trabajar la madera. Ah, muy bien, entonces vamos a buscar un puesto en carpintería. No, que es que yo no sé hacer una hoja de vida. Ah, bueno, tranquilo. Si tenemos la disposición, le podemos ayudar. Si no, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos a una persona que pueda y que tenga la disposición de ayudarle a crear esa hoja de vida para poder ir a buscar ese empleo. ¿A quién le podemos decir? A un familiar cercano, podemos remitirlo a la bolsa de empleo. Hay muchísimas rutas en todas las crisis que podemos utilizar. ¿Qué es lo importante? Conocerlas de acuerdo a nuestro país. Todos los países, pues, porque no solamente están viendo personas de Colombia, en la página oficial del Estado ofrece todas las rutas de atención. Ya tendrían ustedes que remitirse a la página oficial de su estado para poder conocerlas. En el dado caso de que en algún momento tengan que hacer una atención en crisis, perdón. La valoración es fundamental, porque si bien nosotros no podemos brindar en cierto modo la ayuda necesaria en muchos de los casos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos identificar de acuerdo al CASI, que es lo cognitivo, lo interpersonal y lo intrapersonal, identificar en qué puntos esa persona está en un estado de necesidad urgente, inmediata, o si no representa ningún riesgo para él ni para su círculo social. Entonces, cuando hacemos esa valoración, ahí es cuando tomo la determinación de remitirlo al psicólogo, al psiquiatra o simplemente entablar la conversación y permitir que ese espacio que estamos teniendo con la persona se pueda dar para que se libere esa carga emocional que tiene la persona en ese momento. Si nosotros no podemos ayudar, remitimos. No sé si tengan preguntas hasta acá. Bien. A eso me refería en un principio. Existen la intervención en dos momentos, que se llaman así, no tienen otro nombre, primer y segundo momento. Entonces, ¿cuál es la que nosotros podemos hacer y que cualquier persona puede hacer? Es la intervención en crisis o ofrecer los primeros auxilios psicológicos. El segundo momento, que era el que le comentaba yo a Alejandro, que se hace entre 1 y 6 semanas posteriores a la crisis, lo tiene sí o sí que hacer psicoterapeutas u orientadores, o en su defecto, las personas encargadas afines a la necesidad que tiene esa persona. Si nosotros no somos psiquiatras, no le podemos decir, no, papito, para esa tristeza tómese esta fluoxetina, porque no tenemos las bases necesarias para poder hacerlo y podríamos generar una afección mayor en la persona. Entonces tenemos que ser muy responsables en ese caso. Si nosotros no somos capaces de intervenir esa crisis, ya cuando se sale de nuestra capacidad y de nuestros límites, debemos remitir a la persona encargada. ¿Cuánto puede durar unos primeros auxilios psicológicos? Es un proceso muy breve, generalmente se hace en una sola sesión, puede durar de 15 minutos hasta 5 horas.
Si es necesario quedarnos 5 horas ahí para garantizar que la calidad de vida y que la integridad física y emocional de esa persona no se va a ver afectada, debemos hacerlo. Una vez iniciemos, no podemos retirarnos del lugar hasta cerciorarnos de que la persona esté en unas condiciones mínimas vitales necesarias. Como les decía, los primeros auxilios psicológicos los puede brindar cualquier persona. Ustedes, yo, el vecino, el señor de la tienda, cualquier persona. Ya la intervención en crisis, en segundo momento, que es la terapia psicológica o psiquiátrica, ya la tiene que hacer el profesional encargado. ¿Dónde se hace la atención en crisis? En el punto en el que sucede el acontecimiento. Máximo, puede ser en 100, 200 metros hasta 1 kilómetro de distancia donde sucedió el evento. Es un espacio totalmente informal. La terapia donde se hace en hospitales, en consultorios, en todo aquel espacio que pueda garantizar la calidad de la terapia en su respectivo espacio. Entonces ahí tenemos las clínicas, los centros de salud, los consultorios, la oficina del colegio, etcétera, etcétera. Bien, las metas de los primeros auxilios son básicas, son restablecer el equilibrio, ayudar en esa contención emocional que se presente. Con contención estoy haciendo énfasis en que si los estados de tristeza o de ansiedad o de ira son bastante elevados, lo que tenemos que hacer es tratar de minimizarlos al máximo. Más adelante vamos a mirar cómo. Ya el segundo momento de esa intervención en crisis ya es un poco más exhaustivo y ya no depende de 1 o 2 horas o de 5 horas. No, esto es un proceso que puede llevar días, semanas, meses, etc. Y allí ya es cuando la persona debe resolver esta crisis, relaborarse física, emocional y psicológicamente. Ya es un proceso un poco más tedioso y engorroso que solamente lo puede llevar a cabo el profesional encargado pues de esa crisis como tal. Bien, a lo que nos interesa inicialmente son los componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos. Bien, entonces vamos por pasos. Esto es un proceso que se compone de 5 pasos. El primero es realizar el contacto psicológico, analizar las dimensiones del problema, sondear las posibles soluciones, iniciar los pasos concretos y la verificación del proceso, que es en la que más cuidado debemos tener. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, perfecto, continuamos. Buenas noches, César. Una preguntita. ¿Hay algún tipo, las crisis están clasificadas en algún tipo o es a nivel general? No estoy viendo quién me habla. ¿Me regalas su nombre, por favor? Hablas con Davián, esposo de Fanny López. Davián, ¿qué más? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Sí. Las crisis tienen su respectiva categorización. Sin embargo, es hasta el momento que llegamos a la valoración en el que nosotros podemos determinar en qué nivel está la crisis. Lo podemos identificar de varios aspectos, porque pues inicialmente como los que ejecutan estos primeros auxilios puede ser cualquier persona, no hay una base clínica en muchos de los casos, por lo tanto la categorización inicial que podemos hacer y la más básica es si es en un estado alto, es un estado medio o es un estado bajo de riesgo para la integridad física, emocional y psicológica de la persona. Esa es la categorización que hacemos en los primeros auxilios psicológicos. Ya para la parte clínica y el segundo momento de la intervención existen
miles de categorías que ya vienen con una fundamentación científica bastante grande que me gustaría explicarla en este momento, pero por cuestiones de tiempo no nos da. Pero sí, existen las categorizaciones de las crisis en efecto, claro que sí. Listo, muchas gracias, César. Vale, bien, ¿alguna otra pregunta? Esa, digamos, en cuanto a las crisis, ¿eso va de acuerdo al episodio vivido de la persona? Claro, 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 sí, señor. Dependiendo lo que la persona haya vivido, asimismo, la crisis puede ser grave, puede ser en un nivel alto, medio o bajo de riesgo para la integridad física, emocional y psicológica de la persona. Generalmente no tiene que ver mucho con lo que sucede, sino en la forma en la que ese suceso genera una afección en la persona. No sé si me hago entender. Porque, ejemplo, la muerte de un familiar. Para muchas personas puede ser el evento más traumático y más crítico de sus vidas. Para otras personas, por los recursos personales y psicológicos que ya tienen, por las experiencias vividas, por su nivel de afrontamiento, puede ser algo totalmente normal y lo pueden tomar de la manera más tranquila posible. Entonces, ya depende mucho de los recursos personales y psicológicos que tenga la persona para poder sortear esa dificultad en específico. El hecho de que un acontecimiento sea difícil para una persona no quiere decir que sea difícil para todas las personas. No sé si es claro. Ok, muchas gracias, muy amable. Vale, David, con mucho gusto. Bien, uno de los primeros componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos es justamente el contacto psicológico. Es muy importante la empatía, y la empatía significa ponerse en los zapatos del otro. Pero ¿qué pasa cuando terminamos esa sesión o terminamos de brindar esa ayuda inicial a esas personas? Sí o sí debemos quitarnos esos zapatos. Y con quitarnos los zapatos no quiere decir que vayamos a ir a contarle a todo el mundo que a fulanito se quedó sin casa, fulanito se quedó sin trabajo. No, significa que no podemos cargarnos con eso que la persona nos acaba de contar. No podemos tomarnos eso personal. Por eso es muy importante que esa intervención en crisis no se la hagamos a ninguna persona con la que tengamos un nivel de filiación bastante alto. Entonces, en ese caso, lo que debemos hacer es evitar primero que todo el contacto físico si la persona a nosotros no nos lo autoriza. ¿Por qué razón? Ejemplo, una persona está en la baranda de un puente a punto de lanzarse. ¿Qué pasará si nosotros llegamos de una a decirle, oye, no, mira, yo vengo a ayudarte, no te lances? La persona se lanza. ¿Por qué? Porque hay un espacio vital que requieren todas las personas, que va de 3 a 15 metros. Siempre, mínimo, debemos mantenernos a una distancia de 3 metros. Y desde esa distancia vamos a iniciar a hablarle. ¿Qué preguntas le vamos a hacer? La más importante, ¿me puedo acercar? Si nosotros no contamos con las capacidades físicas ni técnicas para abordar a una persona en una crisis en la que está poniendo en riesgo su vida y la de demás personas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, ubicar y venir con el personal adecuado. Por ejemplo, si la persona, como en el caso, está que se lanza al vacío por el puente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por lo general, en ese momento hay personas de la policía, de los bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, o como sea que se llame el organismo de socorro de su país. Vamos a ingresar con esas personas, pero primero debemos contar con la autorización de la persona para poder acercarnos. Y tampoco debemos llegar máximo, ¿cuántas personas pueden acercarse?
de 2 a 3 personas aparte de nosotros, es decir, un máximo de 4 personas para llegar a intervenir a esa persona. Si vemos, bueno, si la persona ve mucha más gente, va a generar un nivel tan alto de presión que muy posiblemente ese sea el factor detonante para que la persona acabe con su vida. Y en el dado caso de que esa persona quizás esté armada, pueda accionar esa arma en contra de las personas que están cerca de él o pueda llegar a generar una afección un poco más grande. Entonces, ese contacto psicológico, como les venía contando, consiste en un proceso de escucha activa. Cuando nosotros vamos a hacer una atención en crisis, no es tampoco es que nos vamos a quedar callados, porque pues así no funcionan las cosas, pero sí es necesario que la persona hable y pueda evocar ese sentimiento que tiene a raíz de esa crisis. ¿Y cómo vamos a generar esa conversación? Con preguntas abiertas. Más adelante vamos a mirar cómo vamos a hacer esas preguntas. Analizar las dimensiones del problema. En ese caso vamos a basarnos en 3 aspectos muy importantes en cuestión de tiempo. El primero de ellos es el presente, el pasado inmediato y el futuro inmediato. ¿Cuáles son las preguntas adecuadas para esto? ¿Qué sucedió para el pasado? Para el presente, ¿cómo te sientes y qué piensas y qué puedes hacer? Esto anteriormente ya lo habíamos visto con el tema de el establecimiento de objetivos o de metas que vendría siendo para el caso del futuro inmediato. Y es allí cuando nosotros vamos a brindar las herramientas, ya sea personales o de la entidad que podamos, a la que podamos remitir a esta persona para que pueda recibir esa atención que en su momento necesita. Porque vamos a preguntar el qué sucedió. El qué sucedió no lo vamos a preguntar por chisme ni mucho menos por morbo. Lo vamos a preguntar porque es muy necesario para poder determinar cuál fue el factor que detonó esa crisis. Ejemplo, si esa crisis y de esa manera poder entablar la conversación en función de ese aspecto en específico. Porque si no sabemos qué sucedió, vamos a empezar a hablar de todo y la persona se va a aburrir y no le vamos a ayudar en absolutamente nada. Tenemos que primero entender qué fue lo que pasó, si esa persona desea hablar de lo sucedido y una vez sabiendo esto, vamos a iniciar esto. Cuando la persona inicia a hablar de ese acontecimiento que le pasó, es cuando le vamos a preguntar qué es lo que piensa al respecto de esa situación y cómo lo hace sentir. Obviamente la persona nos va a decir que lo hace sentir lo más feliz del mundo. Por lo tanto, nosotros debemos ser en ese punto bastante empáticos y generar un nivel de aceptación. Con el nivel de aceptación no quiere decir que, no, sí, yo te entiendo. Sí, lo que tú dices tienes razón. No, hay muchos factores a nivel psicológico, como por ejemplo, movimientos kinestésicos, como asentir con la cabeza, sí. Esos son elementos que nos pueden ayudar a que la persona continúe y no pare su discurso. ¿Por qué es necesario que la persona no pare su discurso? Porque de esa manera es como la persona puede continuar evocando no solo las palabras, sino las emociones que le va a generar, que le está generando esa crisis, que puede ser por muchos factores, como les venía hablando anteriormente, puede ser por el maltrato doméstico, la muerte de un ser querido, el despido del trabajo, porque lo dejó la pareja, porque el hijo no le hace caso, etc. Entonces, una vez identifiquemos ese problema y sepamos qué es lo que la persona puede hacer, y si la persona nos dice, no tengo ni idea de qué es lo que puede hacer, qué es lo que vamos a, cuál es la acción que vamos a ejecutar nosotros, es muy sencilla. Identificar cuáles son esos canales que puede buscar la persona o en su defecto remitirlo a la entidad encargada. Recuerden, si no podemos ayudar, remitimos. Bien, el futuro inmediato nos ayuda a establecer cuáles son esos posibles riesgos que tiene la persona. Por ejemplo, mi pareja me dejó. Resulta que yo vivo con mi pareja.
Ejemplo, no es así. Yo vivo con mi pareja me dejó y yo estoy bastante dolido. En una de mis narraciones digo, si yo pudiera matarla en ese momento, lo haría. ¿Esa persona puede volver a su casa? Definitivamente no puede volver a su casa, porque capaz que si llega y asesina a esa persona. ¿Y culpa de quién es? No es culpa de esa persona, sino que es culpa de nosotros por haber atendido a la persona, saber qué era lo que esa persona iba a hacer y no hacer nada al respecto. En ese caso, lo que hacemos es sí o sí remitir a un psicólogo, remitirlo a trabajo social, por ejemplo, y garantizar que la calidad de vida y la integridad física, emocional y psicológica de esa persona y de las personas que pueden resultar afectadas se garantice. Y ahí es cuando vamos a prepararnos para las posibles soluciones a través de muchos canales, como por ejemplo la persuasión. ¿Cómo podemos persuadir a una persona que tiene en la mente asesinar a alguien? Es muy sencillo y es muy básico. Y es con una simple pregunta que lo podemos desarmar. Y es, ¿usted está seguro que quiere hacer esto? En ese momento es cuando la persona, y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los libros de persuasión, y es justamente que en ese momento las personas están pensando en caliente, como decimos comúnmente nosotros acá en Colombia. Y hay muchas verbalizaciones que pueden llegar a hacer las personas, de las cuales no son ni siquiera conscientes. Cuando se convierten en un potencial riesgo, cuando esas verbalizaciones no tienen una confrontación. Si la persona dice que va a matar a su pareja porque la dejó y nosotros hacemos caso omiso, la persona se queda pensando hasta que lo hace. Pero si confrontamos esa idea irracional, la persona automáticamente queda totalmente desarmada. No sé si tengan preguntas al respecto. Bien, continúo. Bien, eso ya lo habíamos hablado. Otro de los factores estratégicos es sondear esas posibles soluciones que podamos llegar a establecerle y a brindarle a la persona. Como por ejemplo, buscar un nuevo trabajo, eh, explicarle o remitir el por qué las cosas con su pareja pudieron haber llegado a terminar. En fin, es poder generar y brindarle esa alternativa a las personas y no necesariamente tiene que salir de nosotros. Hay un elemento que se maneja dentro de la psicología y dentro de la filosofía y es un regalo que nos hizo el filósofo Sócrates y se llama la mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? La mayéutica básicamente es hacer que la persona, a raíz de esas miles de preguntas e incógnitas que le genera esa crisis, logre responder sus propias preguntas. En ese orden de ideas, podemos hacer justamente esto, valga la redundancia, una lluvia de ideas de qué es lo que puede hacer y cuáles son las personas que en ese caso pudieran ayudarle. Por ejemplo, en el caso de la finiquitación de una relación de muchos años y en la cual conviven, no tiene a dónde ir porque su pareja lo echó o la echó de la casa, la trató súper mal, está terriblemente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Preguntarle, ¿a quién crees que podemos recurrir? La persona puede decir, no, yo sé que Kimberly me puede ayudar. Entonces, le decimos, me regalas el número de Kimberly. Entonces, llamamos a Kimberly, le comentamos nosotros cuál es la situación que está sucediendo con su familiar, con su amigo, etcétera. Y Kimberly nos dice, no, sí, no, dile que sí, que yo paso a recogerlo o si algo que llegue acá y no, para lo que sea. Guardamos el número de Kimberly, la llevamos o esperamos a que Kimberly llegue por esa persona y ahí sí, nosotros nos retiramos del caso y es el momento en que nosotros nos quitamos los zapatos cuando entregamos las soluciones necesarias para garantizar la integridad física, emocional y psicológica. No sé cuántas veces lo he dicho, pero eso es lo más importante.
Los pasos concretos es básico. No podemos prometer, no podemos jurarle a la persona que va a salir de esa crisis y que ya nada de lo que pasó se va a acordar en los próximos 30 minutos, porque generalmente no es así como sucede. Entonces debemos ser muy realistas, muy enfáticos en lo que vamos a hablar con la persona, en lo que le vamos a comentar, y de esa forma ir paso por paso, como por ejemplo en el caso de la pérdida del trabajo. Lo primero es contener esa emoción y dejar que la persona libere cualquier emoción que sea que esté sintiendo en su momento, y luego hacer ese plan estratégico, ese plan futuro, como lo menciona Benvenites, o en su defecto esas metas trazadas, irlas ejecutando paso por paso. No podemos llegar de una vez a la empresa de carpintería y decirle, no, mire, lo que pasa es que el señor se quedó sin trabajo, él sabe de trabajar madera, contrátemelo. Porque generalmente así no es como sucede. Primero debemos tranquilizar a la persona, mantenerla en un estado óptimo, posteriormente hacer el currículum vitae y ahí sí postularlo. No podemos decirle, no, mire, usted hace esta hoja de vida y ya de una vez lo contratan, porque pues obviamente hay un proceso de selección, en lo que tenemos que explicarle cuáles son los procesos consecuentes a esa idea inicial que tenemos. Por ejemplo, en el caso del trabajo, primero usted tiene que enviar la hoja de vida, si lo llaman para una entrevista, luego a otra entrevista psicológica y ya después lo contratan. Si eso sucede, perfecto. Si no, seguimos buscando nuevas estrategias. Pero capaz que esas estrategias ya no las van a buscar con nosotros, sino que las van a buscar con el profesional encargado. Bien, nosotros lo que podemos hacer es un seguimiento no involucrativo. Con involucrativo me refiero a que no vamos a personarnos de la situación, sino que manteniendo una distancia bastante prudente, que es justamente el quinto paso. Verificar el progreso. Verificar el progreso no quiere decir que todos los días vamos a estar allá metidos en la casa de la persona o vamos a estar llamándole, enviándole mensajes por WhatsApp, porque eso va a generar un apego psicológico hacia nosotros. Se han visto los casos inclusive profesionales que han terminado siendo víctimas de acoso por parte de sus pacientes, justamente porque no se mantiene esa distancia prudente con la persona a la cual ayudaron. Si una persona está en un momento de crisis y somos nosotros los que le brindamos esa ayuda inicial, la persona sí o sí va a generar un nivel de apego emocional increíble, y por lo cual debemos ser muy claros desde el principio y decirles, mira, yo te puedo ayudar con eso, pues, si quieres vamos a esta entidad, si quieres podemos llamar a este número, estas son las rutas de atención, y ya una vez finalicemos, yo lo máximo que puedo hacer por ti es estar en contacto contigo. ¿Qué no debemos hacer? No debemos dar dinero, no vamos a decir, no vamos a decir, la persona, hay gente que es muy, muy aprovechada, en serio se los digo. Hay gente que le dicen al profesional, no, es que estoy supremamente endeudado, si no tiene una plática que me preste. Y hay profesionales que en su buena fe le dan ese dinero a la persona y terminan siendo extorsionados. Entonces, nosotros no debemos brindar dinero. Lo que sí podemos hacer es, si la persona no tiene comida a esa persona, y garantizar que pueda tener un espacio en el cual dormir esa noche, ya sea un albergue de paso, o por ejemplo llamar a Kimberly para que le preste la casa, perfecto. No, no, es lo que debemos hacer. No vamos a ofrecer ninguno de nuestros recursos personales para no generar ese apego en la persona. Y lo más importante es estar muy pendientes de que ese riesgo de mortalidad, con riesgo de mortalidad se refiere a que no existan conductas suicidas, conductas autolesivas, como por ejemplo el cutting, ahorcarse, por ejemplo, hacerse una necrosis por asfixia en algún miembro de su cuerpo. Es lo que debemos garantizar sin estar
generando ese tipo de apego psicológico y emocional en la persona. Bien, esos son los pasos que debemos hacer. Por ejemplo, como les comentaba yo al principio, si debemos escuchar de manera cuidadosa, siendo estando, perdón, muy atentos en cualquier cosa que nos diga la persona y pueda generar un riesgo para su integridad física, psicológica o emocional. Con la comunicación de la aceptación, no vamos a llegar a confrontarle y a decirle, no, es que usted por qué llora por esas bobadas, y es que hay más hombres, hay más mujeres, pues porque eso no le va a ayudar en absolutamente nada. Solamente lo máximo que podemos hacer es asentir con la cabeza y confrontar única y exclusivamente en el momento en el que identifiquemos que alguna de sus verbalizaciones van a poner en riesgo la vida de esa persona o de cualquier otra persona de su círculo social. Ahí, en esto abarcamos lo que es evaluar la mortalidad, alentar la lluvia de ideas para las soluciones en función de esa crisis en específico, establecer las metas específicos y esto que es muy importante y es hacer el convenio para recontactar, que era lo que yo les comentaba hace unos 5 minuticos y era el tema de no estarle escribiendo a la persona, no estarlo llamando y hacer acuerdos. Obviamente no los podemos hacer escritos, pero sí lo podemos hacer verbales y es, yo te voy a llamar a ti dentro de 20 días. Perdón, regálenme un segundo. Ya estoy con ustedes. Es importante establecer esos acuerdos de recontactación con la persona, primero para no invadir su privacidad y segundo, para que esa persona tampoco invada nuestra privacidad y no excedamos ni de aquí para allá ni de allá para acá esos límites emocionales que se puedan llegar a generar. Como les comentaba en un principio, los primeros auxilios psicológicos generalmente se dan en una sesión. Si es necesario, sí o sí, hacer un segundo encuentro, porque no hay entidades en el lugar, porque las rutas de atención no funcionan, porque la persona no se siente bien acudiendo a estas ayudas, podemos hacer un segundo encuentro, máximo 3 encuentros. Ya después de los 3 encuentros se puede generar un apego psicológico emocional que puede afectar esa integridad física, emocional y psicológica de nosotros. Ahí tenemos que ser un poco egoístas y apelar al dicho y al adagio popular que tenemos acá en Colombia y es primero yo, segundo yo y tercero yo, porque eso me puede repercutir en problemas familiares con la pareja si de pronto hacemos la intervención y estamos comprometidos y resulta que atendimos a una paciente y la paciente quedó encantada por cómo nosotros le brindamos la ayuda y empieza a llamarnos a altas horas de la noche, empieza a enviarnos WhatsApps, empieza a enviarnos correos. Capaz que a la pareja de nosotros no le va a gustar mucho y eso va a generar conflictos. Por lo tanto, es necesario mantener esa distancia prudente. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y esto es importante. Y las voy a leer todas para que lo tengamos claro. No vamos a contar nuestra propia historia, justamente para no generar... La persona dice, estamos atendiendo, alguna mujer hace una intervención a una mujer que acaba de terminar su relación y la persona hace una verbalización como que, no, imagínate que me puso los cachos con mi mejor amiga. Y tú, como viviste algo similar, entonces te riegas en prosa y le dices, no, es que la porquería de mi ex también me hizo lo mismo y no solo se acostó con ella, sino que acostó con mi prima, con mi mamá, con mi tía. Y esto va a generar que las ideas irracionales que tenga la persona y esa sobregeneralización que está ejecutando se acreciente más y genere un trauma y posteriormente un trastorno. ¿Qué trastornos podemos generar a raíz de esto? Vamos a poder generar un trastorno por ansiedad principalmente y un estrés postraumático.
en función de esta pérdida conyugal. No hay que ignorar los sentimientos ni los hechos. Como les decía al principio, no hay que subestimar ninguna crisis. Si a ti te parece que por lo cual está sufriendo esa persona no es absolutamente nada, retírate del momento, del espacio, porque ese no es el lugar en el que tienes que estar. ¿Por qué razón? Porque, como les decía al principio, respondiendo la pregunta de David, nosotros no somos nadie para juzgar si un hecho puede afectar o no a una persona. Si la persona se siente afectada es porque sus recursos emocionales y personales no le dan para poder superar esa crisis, y por eso se llama crisis, porque está desbordando su capacidad mental. Bien, entonces es muy importante generar empatía y aceptación frente a la crisis que está viviendo esa persona. No juzgar, regañar o tomar partido. Nosotros no le podemos decir, ay no, ya sé que las lágrimas, papi, y vamos a tomar unas colas, porque es que así no es como funciona. No podemos regañar, no podemos si resulta que la relación se terminó porque la muchacha le puso los cachos, como hicimos acá, o le fue infiel a su novio. Si nosotros somos de una concepción bastante colonial y retrógrada, no le vamos a decir, ay, no, eso le pasa por bandida, mi china. No, pues porque nosotros no sabemos ella por qué lo hizo y no sabemos el porqué de ese acontecimiento. Por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar. No podemos depender de las preguntas cuyas respuestas sean monosílabas, como por ejemplo, por eso es muy importante no coaccionar ni inducir las respuestas. No podemos decirle, te sientes mal, ¿verdad? No, preguntamos cómo te sientes. Una vez nos responda cómo te sientes, vamos a hacer más preguntas abiertas. ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué piensas hacer? Siempre yéndonos por los tiempos. Es decir, iniciamos con el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas hacer? A raíz de eso es cuando vamos a iniciar con los demás pasos, que son justamente el de buscar la oportunidad o esas ayudas que puedan solventar la necesidad que tiene esa persona en función de su crisis. No hay que permitir las abstracciones continuas. ¿A qué hace referencia las abstracciones continuas? Es tomar partido nosotros de lo que está sucediendo. Es decir, no podemos interpretar la realidad del otro porque no es nuestra realidad. No sabemos, nosotros podemos decir, ay, no, yo actuaría de esta forma, pero es que nosotros no somos esa persona que está en crisis. Por lo tanto, no podemos abstraer ni tomar partido en función de lo que le está pasando a esa persona. La visión de túnel, para los que no saben qué es la visión de túnel es cuando la persona está centrada sí o sí en una sola cosa. Y no, es que no, definitivamente yo me voy a matar o yo lo voy a matar, y es que eso no va a cambiar. Es justamente lo que nosotros no podemos permitir, porque más adelante se va a poder generar una distorsión de la realidad que pueda afectar psicológicamente a esa persona, y además puede generar una afección emocional y social en su entorno. No hay que tomar decisiones que nos vayan a involucrar a nosotros por un largo tiempo. Entre más breve sea esa consulta o esa sesión que vamos a llevar a cabo, muchísimo mejor, justamente para evitar que la persona empiece a generar una codependencia hacia la persona que los intervino. Y lo más importante es, una vez nosotros nos sentamos con esa persona, sí o sí debemos ir hasta el final, hasta que podamos garantizar que esa integridad física, emocional y psicológica de la persona está en óptimas condiciones. Para ello es muy importante lo siguiente. Es una de las cosas en cuestión del acercamiento, al momento en el que nosotros vamos a estar cerca de la persona. Tenemos que generar algo que se llama dentro de la psicología rapport, y es un principio muy básico, y es el principio de la posición. Si la persona está sentada en el piso,
nosotros no vamos a estar de pie, porque eso va a generar un bloqueo en las narraciones que nos vaya a poder brindar esa persona para posteriormente brindar la ayuda. Si la persona está sentada, nosotros nos vamos a sentar. Si está acostada en el piso, pues no nos vamos a acostar, podemos mantenernos sentados en el piso, no hay ningún tipo de problema, pero sí que el nivel de la altura entre mi posición y el de la otra persona no exceda los 20 centímetros, porque allí es cuando se genera ese bloqueo entre las narrativas que nos pueda brindar la persona. Y esto fue todo por ahora. Pueden hacer sus preguntas, no hay ningún problema. Si de pronto quieren la presentación, también está a total disposición. Allí pues está mi número de contacto, mi correo electrónico, con mucho gusto para lo que ustedes necesiten. Ok, César, muchísimas gracias. César, en primer lugar, darte las gracias y quisiera que nos cuentes un poco antes de las preguntas, cuéntanos un poco dónde estás ubicado, qué estás haciendo ahora y de pronto un poco en esa última certificación que tuviste, cuéntanos un poco más, ¿vale? Vale, claro que sí, Alejandro. Pues yo me encuentro lejos, lejos inclusive en mi propia ciudad. Estoy en Villavicencio, pero no estoy en Villavicencio al mismo tiempo. Estoy sobre la zona rural, en el corregimiento 7 de una vereda que se llama Bella Suiza. Queda vía a un municipio que se llama Puerto López. Está aproximadamente a unos 20 minutos como tal del casco urbano, pero no, la cuarentena digamos que me cogió en un lugar tranquilo. Estamos con cero COVID, entonces es algo bastante positivo. La tranquilidad que he vivido en el confinamiento ha sido pues impresionante, pues como las dificultades, eh, inclusive en un principio llegué a desprender un posible, eh, el síndrome de la cabaña, y yo ya no quería salir porque creía que había un virus que podía matarme en cualquier momento, pero no, ya a través de ese miedo responsable pudimos sortear esas dificultades y ya estamos bien. Actualmente pues estoy en la casa con las labores necesarias para que no se caiga. Entonces, nada, con los cuidados necesarios de la casa. Y ya, ¿qué más les puedo decir? Ok, genial. Ahora los invito para quienes tengan preguntas, las puedan hacer directamente o si tienen algún comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, acá Me- son me- tardes. Oh, Adelante, Kim. qué pena. Bueno, yo pues sí quería, pues yo conozco a César, yo estudio con él. Entonces, bueno, pues había como una pregunta que hicieron al principio y pues quería responderle a esa persona, aclararle que sí hay tipos de crisis, pero entonces se clasifican de acuerdo como al autor. O sea, hay muchos autores que definen las crisis de diferentes maneras. Entonces, pues tenemos a veces crisis de acuerdo al contexto, de acuerdo a la duración, de acuerdo a de si son inevitables o no, si son exógenas o endógenas. Entonces sí hay mucho, pero entonces como que es un tema bastante amplio que pues evidentemente por el tiempo sí no se podría abordar, pero pues sí hay muchas, como muchas formas de ver las crisis. Era como el aporte y ya. Gracias, Kimberly. Hay algunas preguntas en el chat. Ah, no, espera. Sí, acá. Dice Claudia Wauke. Es conveniente plantear esos acuerdos de manera escrita, de manera de contrato que sea de conocimiento y firmado por el paciente. Si se presenta una violación, se presenta... Ay, me perdí. Acá. Permite recordarle al paciente acerca de los compromisos tomados para cubrirnos de cualquier sentido legal. Excelente, señora Claudia. Sin embargo, en muchos de los casos es imposible generar ese consentimiento informado en el lugar de la crisis, porque
generalmente, y eso es uno de los factores, nosotros allá nos podemos acercar con un lápiz y papel, porque no sabemos en qué estado se encuentra la persona, y estos pueden ser factores que se pueden convertir en armas que sirven como vehículos para que la persona pueda atentar contra nuestra integridad. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que pueda desestabilizar a la persona automáticamente, y voy a ser un poco exagerado, pero son cosas que pueden llegar a pasar, puede tomar el lapicero y enterrármelo en el cuello, en los ojos, generarme algún tipo de lesión. Y como decíamos al principio, perdón, en la parte final, primero yo, segundo yo y tercero yo, porque tengo familia, porque tengo muchas otras cosas que hacer y porque no me puedo involucrar personal ni emocionalmente con la persona. Si tenemos la oportunidad de hacer ese consentimiento informado, sería genial, pero con un acuerdo verbal es un poco más que suficiente en ese momento, en esa tensión en crisis, porque recordemos que nosotros no lo vamos a volver a ver, ni la vamos a volver a ver, la vamos a remitir. Ya si tenemos un segundo encuentro, en ese momento ya podemos llegar con el escrito y que la persona o ponga su huella o firme y automáticamente retirarle el elemento que pueda llegar a afectarnos. Sí, pero digamos que si tenemos la oportunidad de hacer ese contrato legal, sería genial, pero en la mayoría de los casos una intervención de primeros auxilios psicológicos no es muy común, ni es muy recomendable ni viable. María Alicia, muchísimas gracias por las palabras, que estés muy bien. Y no sé si alguien tenga alguna... Ok, ¿alguien más que tenga ¿Puedes hablar, preguntas? Alejandro? Buenas noches. Adelante, Juan Guillermo. Buenas noches, Alejandro. Bueno, discúlpeme primero por lo de la cámara, no pude a la final conseguirla. César, también buenas noches. Bueno, mi pregunta es retomando algo que decía César, la cuestión de, bueno, de primero de ponerse en los zapatos de la persona y luego, pues como él lo decía, quitarse los zapatos. Entonces, bueno, sí quería comentar que, bueno, las personas que trabajan en el área de la salud, médicos, psicólogos, y aún así también cuidadores informales y cuidadores formales de pacientes psiquiátricos, por decirlo así, sufren de sobrecarga, bueno, desgaste mental, hasta desgaste físico, lo que decía César también lo de factores psicosomáticos. Entonces, bueno, en el caso específico es las personas que, bueno, que pretenden hacer primeros auxilios psicológicos, ya sea, bueno, a veces tienen que estar presentes en un accidente de tránsito, un desastre natural donde van a haber pues, muchos muertos, van a haber cosas traumáticas. ¿Cómo puede, digamos, actuar una persona pues, capacitada en primeros auxilios psicológicos para no dejarse afectar, digamos, como para no llevarse esa sobrecarga o esa carga emocional a su casa? ¿O cómo podría actuar ese? Juan, sí, reconozco esa voz. Pues bien, en ese caso, obviamente, antes de ser profesionales y antes de tener un título, somos seres humanos, ¿sí? Y hay cosas que, como lo decía Kimberly anteriormente, hay cosas que son inevitables y es, pues, prácticamente imposible. Hay que tener unos recursos de afrontamiento bastante amplios para estar en una escena donde hay gente cercenada, hay gente sangrando, gente gritando, pidiendo auxilio, y no vernos afectados y no llegar nosotros a la casa sin un solo raye por la situación que se está presentando. Allí nosotros, si vamos a hacer la intervención, si nos sentimos seguros de realizar esa intervención a la persona, lo hacemos. Y de inmediatamente, cuando nosotros podamos, también debemos recurrir al profesional de la salud para poder liberarnos de esa crisis, porque también vamos a generar y vamos a desprender un brote de crisis y poder evitar que eso se convierta en un trauma. Posiblemente esa noche vamos a llegar, no vamos a poder dormir, no vamos a poder comer, pero debemos ir de una vez a consultar al profesional de la salud en la mayor brevedad posible. Sí, o sea, porque hay cosas que realmente no podemos evitar
y los accidentes de tránsito y mirar a personas en un estado como este, yo creo que ni un psicólogo clínico con PhD en primeros auxilios psicológicos ni en afrontamiento se vaya a ver afectado. Claramente sí, pero si tenemos la capacidad de brindar esa intervención y de brindar los primeros auxilios psicológicos y posteriormente consultar al profesional de la salud para atender nuestra crisis, ideal. Si no, retirarnos del hecho y pues remitirnos nosotros a buscar la ayuda para nosotros mismos. Listo, César, gracias. Sí, qué pena, se me olvidó presentarme, me sentí un poco en confianza, pero también soy de la Universidad Cooperativa, pues también amigo, compañero de César, entonces se me olvidó presentarme. Gracias por la respuesta. Vale, vale, Juan, no hay problema. Hola César, con David nuevamente. Hola, David, ¿cómo está? Bien, César, tengo una pequeña duda o, bueno, una consulta. Eh, Sí, claro. con respecto a la información que usted suministró al inicio, digamos, para afrontar la crisis psicológica, se puede, digamos, eso es como una especie como de un proceso, como unos pasos, como unos protocolos. Para eso, Sí, claro. digamos, de acuerdo al episodio que esté viviendo el paciente, de pronto puede haber como una alteración de esos pasos que se deben llevar No. Porque primero, como su nombre lo indica, es un protocolo, es un paso a paso y por lo tanto debe ser respetado. Ejemplo, cuando lleguemos allá no vamos a iniciar, no vamos a iniciar con el establecimiento de metas. Primero porque no sabemos qué es lo que le está pasando a la persona ni por qué se está viendo afectada. Porque imagínense, ejemplo, sucedió una catástrofe como lo mencionaba Juan en su ejemplo. No vamos a llegar a decirle, venga, ya va a mandar a arreglar el carro. No, o sea, para eso es necesario, y el ejemplo es un poco jocoso, pero es ¿para qué? Para poder contextualizar el por qué se debe seguir los pasos. En la medida de lo posible, no alterarlos porque primero no vamos a conseguir brindar esa ayuda necesaria y segundo porque el tiempo que nos demoremos allí va a ser mucho más largo. Este protocolo es justamente para la reducción del tiempo que vamos a estar con la persona en esa atención en crisis. Ok, o sea que entonces estamos hablando de que, digamos, a la crisis que está viviendo la persona, por ejemplo, desde la muerte de un familiar, o en su caso una violación, al momento de pronto de cuando, digamos que la persona que tiene su mascota, su perrito, que es mejor dicho, el hijo de la casa. Cuando fallece el perrito, obviamente hay unos sentimientos encontrados también por parte también del dueño digamos, de este animalito. Ahí también, digamos, entra la persona como una crisis, cuando es bastante apegada, Claro. digamos, en el caso del animalito. Ahí también se haría el mismo proceso también, pues, en cuanto a, como combinándolo con la crisis, ¿verdad? Como que sufre la persona en carne propia, digamos, en una muerte familiar o, digamos, una violación o en caso de, digamos, del bullying también. Claro, Fabián. O sea, ese es el protocolo para atender cualquier tipo de crisis, porque como lo decía al principio, nosotros no podemos hacer juicios frente a si se murió el familiar, entonces sí es grave, si se murió el perrito, entonces no es tan grave, porque por algo está superando y está desbordando, como decía Ben Benítez, esa capacidad personal, vale la redundancia, justamente de la persona. Entonces sí se aplica el mismo protocolo porque está generando una afección psicológica, emocional y posiblemente física. ¿Por qué hablo de física? Porque estas crisis pueden llegar a generar taticardias, un episodio de pánico, angustia severa. Entonces, por eso es necesario la intervención. Si el perro se muere hoy
a las 7:30 de la noche, tenemos desde las 7:30 de la noche, 72 horas después para poder realizar esta crisis. Si después de esas 72 horas no ofrecemos la ayuda y la persona sigue en un estado emocional bastante bajo, de una vez es necesario remitirlo, porque esto puede generar que la persona, si bien algunas personas no lo pueden ver tan grave, puede generar que la persona de pronto no quiera conseguir otra mascota porque todas las mascotas se le van a morir, y esa es una sobregeneralización y es una distorsión cognitiva que puede llegar a generarse a partir de esto. Puede creer que su vida ya no tiene sentido porque resulta que el perrito era la única fuente de apoyo emocional que tenía. Puede también generar conductas autolesivas y conductas suicidas en la persona, porque resulta que era la única persona, la única fuente emocional que le ayudaba a estabilizarse. Entonces, sí es necesario en cualquier crisis realizar este protocolo en sus respectivos pasos. Ok, César, muchas gracias, muy amable por su aclaración. Vale, vale, Excelente. Damián, con mucho gusto. Ok, vamos con una última pregunta de Claudia Guauque. Adelante, Claudia. Hola César, gracias Alejandro. Hola César. Yo tengo una pregunta. Señora Claudia, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Ya tú dijiste que eso es algo como espontáneo, como que sucedió la crisis, entonces vamos a ayudar a la persona. Hay 72 horas. Mi pregunta es, ¿ustedes allá llenan, Se le fue el audio. ¿me oyes? Ahora sí. Ok. ¿Ustedes allá utilizan alguna forma específica donde se pueda determinar qué tan alto es el grado de riesgo para la persona, qué tan, sí, como una forma como donde sea, aquí se llama risk assessment, me imagino que allá se debe llamar como evaluación de riesgo, algo así. Exacto, exacto. Entonces uno la llena. Obviamente si es una crisis que sucedió aquí, momentos como tú dices, voy pasando la calle y algo pasó con alguien aquí con un carro o algo, a la persona de repente le pasó algo con su mascota y uno pues por la calle o uno si está fuera de su trabajo no va a tener las formas con uno dentro de de la cartera o en un folder, pero normalmente utilizan una forma para determinar eso y para determinar también el tipo de referido que se debe hacer para el paciente. Claro, claro, señora Claudia. Por eso es muy importante el conocer las rutas y hacer una valoración casi que, como usted lo dice, o sea, existe una tabulación que se hace bajo el modelo de Lazarus en función de la atención a crisis y el nivel de afrontamiento que tienen las personas. Si vemos que esto no lo va a poder superar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si estamos capacitados, si estamos en la capacidad, valga la redundancia, de atender esta crisis, sí o sí debemos conocer como mínimo las rutas de atención en cualquiera de las necesidades. Y si no, tenemos una ventaja bastante grande que es el teléfono móvil y ese no se nos queda en ningún lado. Entonces, podríamos tenerla en nuestro móvil o utilizarlo, perdón, para la consulta de esas rutas de atención. Entonces, capaz que no tenemos la medición de riesgo en nuestra cartera, pero sí la podemos tener en el teléfono y allí también podemos tener las distintas rutas de atención. ¿Cuáles son las rutas de atención más comunes? Los organismos de socorro, las rutas de atención estatales para el caso de violación, las entidades las entidades de bolsa de empleo, que las podemos encontrar fácilmente en internet y no nos van a llevar más de 15 o 20 minutos en buscarlas. Ok, muchísimas gracias. Vale, señora Claudia. Bueno, pues a todos muchas gracias por su participación. César, muchas gracias por
también por esta entrega que nos has hecho. Y bueno, yo creo que nos preparamos para una nueva entrega. Creo que hay bastante tema para trabajar y bueno, los espero en una nueva masterclass. A todos muchas gracias y una feliz noche.